Bueno, buenas tardes. Empezamos en hora, justamente a las 7:01, y le va a dirigir la palabra Jesús Juárez, que es nuestro presidente de Oleostepa. Buenas tardes, bienvenido. Agradecerle vuestra presencia a estos encuentros de Oleostepa. Estos encuentros surgen debido a la pandemia. Oleostepa venía organizando las jornadas técnicas bianuales, pero con la pandemia, como no podíamos reunirnos, pues hemos querido tener estos encuentros para no perder el contacto con nuestros socios y nuestros agricultores. Ya que he nombrado la pandemia, como farmacéutico que soy sanitario, quisiera hacer un inciso porque nos queda ya muy poco para ver el final del túnel con la vacunación y que todos lleguemos sanos y salvos a este final y que sigamos cumpliendo las normas para poder vernos dentro en septiembre sin a lo mejor estas medidas de la mascarilla, la cercanía y todo. Solo eso por ahí. Y ahora, pues, estas jornadas técnicas, que ahora se llaman encuentros, siempre buscamos temas que estén relacionados con el olivar y de que sean lo más de máximo interés. Entonces, ahora con las negociaciones de la política agraria común que hay para fijar el nuevo marco, la nueva base, pues creemos que cómo va a quedar la PAC o cómo se intuye que puede quedar la PAC es una cosa súper tendencia. Entonces, ¿con quién podíamos contar? Pues nadie mejor que con el coordinador de los servicios técnicos de Asaja, Antonio Caro, que está súper puesto en esto, en las relaciones con Bruselas, está allí en Bruselas, está en Sevilla, está en todos sitios, porque yo me lo encuentro en todos sitios. En Bruselas no voy, pero en las demás reuniones sí me encuentro con él. Entonces, le hicimos el compromiso para que se acercara aquí y nos informara de última mano cómo se encuentran estas negociaciones. Fijamos la fecha de estos días porque, en teoría, las bases las tendríamos que tener, con una línea ya definida desde Bruselas a desarrollar por los Estados. Pero no se ponen de acuerdo, ya Antonio nos comentará en qué estado se encuentra. Yo, sin más, agradecer de nuevo vuestra presencia y le paso la palabra a Álvaro para que continúe. Bueno, decir que tenemos que agradecer a la Fundación Caja Rural del Sur la colaboración por patrocinio de estos encuentros, que, como ha dicho el presidente, tienen vocación de mantener con la frecuencia de prácticamente entre 1 y 2 sesiones de este tipo por mes, quitando el mes de agosto. Y también agradecer a la Denominación de Origen Estepa su colaboración, así como a Winner Televisión, que son los que están haciendo posible que desde vuestras oficinas o vuestras casas, vuestros hogares, podáis estar viendo por Internet esta sesión del día de hoy. También decir que lo de los encuentros, como ya se ha dicho por el presidente, pues nosotros tenemos una responsabilidad como cooperativa de segundo grado. Conseguimos en el año 2019 la certificación de responsabilidad social corporativa, presumimos de ello y tenemos esa responsabilidad de informar a nuestros socios y además de manera inmediata. Y como también se ha dicho, temas tan importantes, tan relevantes como es este de la política agraria comunitaria, pues no podría ser de otra manera que en este mismo momento, con la oportunidad de lo que se está negociando el pasado viernes, precisamente, que ahora nos va a contar Antonio, pues se pueda trasladar, porque tenemos la obligación de transferir precisamente a vosotros estas informaciones para vuestras decisiones empresariales, que finalmente son las que aplicaréis en función del devenir, que tan importante es el tema de las ayudas o la decisión de la política agraria comunitaria, como vamos a ver en los próximos años. Y poco más, decir que adelantar que hacer una agricultura con los retos que se han marcado a partir del Pacto Verde Europeo, que nos lleva después
a estrategias de la biodiversidad o de la granja a la mesa, en la cual se nos va a pedir pues que hagamos un uso de un 20% menos de fertilizante, que hagamos un 10% de nuestra superficie agrícola que no esté dedicada a cultivos agrícolas precisamente, un 50% de reducción de plaguicidas, que se lleven a cultivar en producción ecológica, en cultivos ecológicos, el 25% de la superficie agrícola. Pues todos son retos muy, muy importantes que requerirán también de una mayor aportación económica, porque todo no puede ser, como decía el presidente Asaja precisamente, todo no puede ser mucho más verde con los números en rojo de los agricultores, ¿no? Pero bueno, no le quito ni un minuto más al técnico Antonio Caro, del Servicio Técnico coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla. Como ha dicho también Jesús, nuestro presidente, pues probablemente yo siempre digo que es la persona que más sabe de la PAC sin ser precisamente político, siendo técnico. Así que, Antonio, cuando quieras. Y muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Yo, como me he retirado un poco más de la cuenta, me quito mientras la mascarilla con el objeto de que haya una mejor audición. Y acércate si quieres el micro un poquito más. Sí. Vale. Bien. Antes que nada, agradecer, por supuesto, a Olestepa, tanto a su presidente como a su director, por la oportunidad de estar aquí hoy. Hace tiempo ya que desgraciadamente, que no nos veíamos en este salón de actos, salón de actos que además solemos visitar con bastante frecuencia y bueno, es signo de que esto va cambiando para bien, ¿no? Por supuesto, felicitar por la organización de este foro estos encuentros, foro para el conocimiento y debate sobre el sector oleícola. Me ha tocado esta primera ponencia pues con un tema que afortunadamente o desgraciadamente es fundamental para todos los agricultores, dada la repercusión que tiene en las cuentas de explotación, pues las ayudas dependientes de esta PAC, ¿no? Por tanto, es fundamental ver cómo se está fraguando esta nueva PAC, que empezará en el año 2023. Sabéis que se había paralizado, se ha paralizado porque en principio se ha retardado un poco, porque en principio era para su aplicación en el 2021, pero los avatares en la discusión pues se ha retrasado toda la negociación. Bueno, este gráfico viene a decir lo que he cogido un año concreto, el año 2019, en el cual pues se ve precisamente esa importancia de la PAC. A nivel europeo pues supone cerca de 60.000 millones de euros anuales, de las cuales pues digamos un poco la tarta de esos dineros pues se reparten aproximadamente en un 70% en lo que es apoyo a los ingresos, o sea, las ayudas directas, en un 5% aproximadamente a las medidas de mercado y a un 25% en desarrollo rural. Bien es cierto que en desarrollo rural pues depende también, esto es, digamos, la distribución a nivel europeo. Es cierto que hay países que utilizan más, países tipo de Austria, por ejemplo, que utiliza menos en mercado y más en desarrollo rural y de ahí que sale ese 25% en desarrollo rural. En el caso español, pues sale menos porcentaje porque se destina más a lo que es a la ayuda a la renta. Y como veis en la gráfica de barra de al lado, pues vemos cómo la importancia para España de los distintos países de los Estados miembros de la Unión Europea, pues junto con Francia y Alemania, pues son los mayores perceptores de la PAC dentro de la Unión Europea año a año. Por hacer una referencia también lo que implica para Andalucía, bueno, pues anualmente de media Andalucía recibimos 1.800 millones de euros de la PAC, más 75 millones de euros de cofinanciación. Estos 75 millones es derivado de que en la política de desarrollo rural los gastos se tienen que cofinanciar, mientras que en las ayudas directas vienen 100% de Bruselas. En el caso del desarrollo rural, para ayuda para jóvenes, para modernización, para mejora de infraestructura, pues tiene que ser cofinanciado, en este caso, por Andalucía, y esos serían los 75 millones que ahí se consignan.
Total, por tanto, 1.875 millones para el sector en Andalucía en ayudas PAC. La división, pues bueno, similar a lo que estamos comentando anteriormente, un 5% para mecanismo de mercado. En este caso, en ayuda directa se destina un 80% y un 15% de desarrollo rural. Y abajo he puesto una referencia comparativa, pues bueno, pues cada vez que hablamos de una cifra, pues para comparar si esto es poco, mucho o regular, ¿no? Entonces, bueno, he puesto dos cifras, lo que supone la renta agraria de Andalucía en global, que serían 10.000 millones de euros prácticamente, y el presupuesto de la Junta de Andalucía, pues 35.000 millones de euros en total, ¿no? Entonces, bueno, en el caso comparando con la renta, pues supone en torno a un 18% de la renta agraria es en ayuda. Si bien también hay que tener en cuenta que no es el 18% para todos los cultivos. Evidentemente, en el olivar estaríamos hablando de cerca de un 30% o incluso en algunos casos, en algunas zonas, superior al 30% la dependencia de las ayudas en el total de los ingresos, y en otros sectores, como puede ser, por ejemplo, en fruta y hortaliza, pues la dependencia es menor. Bien, entrando en cómo está el estado de situación de esta discusión sobre la PAC. Bueno, pues tenemos aquí el calendario. Veis en la parte izquierda, veis la discusión a nivel europeo, que hay dos ámbitos de discusión, a nivel europeo y a nivel nacional. A nivel europeo, pues bueno, se inició con una comunicación de la Comisión Europea en noviembre del 2017. Por eso marco esa línea de 5 años, porque desde que se inició la discusión hasta la finalización prevista el 1 de enero de 2023, pues van a pasar 5 años de discusión para una PAC que va a estar otros 5 años funcionando. Bien, a nivel europeo lo fundamental fue las propuestas que se sacaron en junio de 2018, luego la posición del Consejo de Ministros, la posición del Parlamento Europeo, eso fue el año pasado. ¿Por qué digo la posición del Consejo y la posición del Parlamento? Porque, bueno, es importante, primero, que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Ministros fije su posición concreta sobre los distintos aspectos de la reforma, porque al final lo que tienen es que sentarse los tres, la Comisión, Parlamento y Consejo de Ministros, para tomar las decisiones finales, que es en las que estamos ahora mismo y es lo que llaman los trílogos, que es cuando se sientan las tres partes finales, cada uno con su posición fijada para negociar. Hay un aspecto que sí es importante, y es que, claro, como la PAC actual, la que estamos percibiendo actualmente, terminaba en 2020, lógicamente, como la nueva PAC entrará en 2023, pues había 2 años, 2021 y 2022, que quedaban en el aire. O sea, no había una base jurídica, estaba un poco en el vacío, ¿no? Tanto norma como dinero. El dinero no hay problema porque ya el periodo transitorio se está financiando con los nuevos fondos que hay hasta el 2027. Y en cuanto a las normas, pues ha tenido que salir un reglamento el año pasado en el cual pues lo que se da es continuidad a las normas existentes. O sea, durante el año 2021-2022, hasta antes de empezar, una vez terminado el periodo actual y no haber comenzado el siguiente, lo que se ha hecho es prorrogar, de forma general, prorrogar las normas que existían, pero con el dinero nuevo que se ha aprobado. Es verdad que esa transición en España ha habido un Real Decreto transitorio que sí que ha tenido bastante revuelo, porque lo que se conoce como convergencia interna de los derechos, o sea, muchos los agricultores tienen sus derechos, un valor concreto, y existe un valor medio en la comarca donde están. Aquellos agricultores que están por encima de la media tienen una convergencia a la baja, y los que están por debajo de la media pues tienen una convergencia al alza. Y por tanto, unos van perdiendo año a año y otros van ganando año a año. Pues en este periodo transitorio lo que se hizo fue seguir con la convergencia, pero acelerarla. Se le pegó un acelerón muy importante de una forma brusca, y por tanto ha habido muchos agricultores que el año 2021 han visto una merma importante del valor de sus derechos. Concretamente, en el caso de Sevilla, en su provincia, hay en torno a un 60% de agricultores que han visto disminuido sus ingresos en los importes de los derechos de pago básicos, y cerca de 4.000, incluso con un 20% de reducción sobre los importes que tenía. Y bueno, en la negociación en Bruselas, volviendo a la negociación en Bruselas, como había dicho el presidente y el director, efectivamente la semana pasada
hubo el último trílogo, que llamaban el supertrílogo, donde creíamos que ya iban a rematar todos los flecos a nivel de la Unión Europea y, por tanto, sacar toda la norma europea, pero no fue así. No fue así, ha habido discordancia, no ha llegado a un entendimiento entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros y, fundamentalmente, con aspectos, el Parlamento está siendo bastante intransigente y exigente en los aspectos verdes, quiere más ambición ambiental en todo y también, como veremos después, ha marcado también como una especie de línea roja en un aspecto que se llama la condicionalidad social, y es que junto con los condicionantes medioambientales quieren introducir ciertos condicionantes en el ámbito laboral dentro de la PAC. Por tanto, se espera que a finales de junio sí se pueda llegar a un entendimiento, esperemos que sí, porque si no se llega tampoco en junio, pues pasaríamos ya al mes de julio con otra presidencia de la Unión Europea. La Unión Europea se divide cada 6 meses, coge la presidencia un país distinto. Actualmente está Portugal. Entonces, claro, el 1 de julio, si Portugal no consigue cerrar la postura, pues el 1 de julio ya le tocaría el dossier, digamos, PAC, le tocaría a otro país, que en este caso sería Eslovenia. Y entonces, bueno, pues sería paralizar todo el proceso, que es importante que se acelere, porque ya los plazos que hay hasta el 1 de enero de 2023 están bastante ajustados para todo lo que hay que hacer, tanto a nivel europeo como a nivel nacional y regional, para que todos los agricultores pues puedan el 1 de enero de 2023 tener ya la ventanilla abierta en base al nuevo modelo de ayuda que se contemple. Esto en cuanto a nivel europeo, por tanto, estamos esperando el reglamento comunitario, que esperemos que se acuerden ya a finales de este mes. A nivel nacional, pues a nivel nacional es muy importante la discusión, porque en esta reforma nueva son más importantes las decisiones que se tomen en España que incluso las de Bruselas, mucho más a nivel de euros que llegan al bolsillo del agricultor. Son mucho más importantes las decisiones que se van a tomar en Madrid, junto con el mapa con las comunidades autónomas, el Ministerio con las comunidades autónomas, que las que se van a dar en Bruselas. Y a ese respecto, bueno, se inició en febrero de 2019, se inició el comienzo de la elaboración de lo que llaman el Plan Estratégico de la PAC, que es, digamos, el documento donde se tiene que incluir todo lo que España va a querer hacer del 2023 a 2027 en la PAC. Incluso más allá de la PAC, porque si os pongo un ejemplo, si España en un momento determinado decide de que para 2023-27 va a dar un apoyo explícito o adicional a los jóvenes agricultores para el relevo en el campo, pues no solo en el Plan Estratégico Nacional que hay que presentar a Bruselas, no solo habría que contemplar las ayudas de Bruselas que se van a dar, sino que si hay algún incentivo fiscal a nivel nacional, ya con normativa nacional, o un incentivo de seguridad social, se debe contemplar también en ese plan estratégico. Estaba prevista la conferencia sectorial, digamos, la más importante. La conferencia sectorial es aquella en la que se reúne el ministro con consejeros y consejeras de toda España, y esa conferencia sectorial clave para determinar, para intentar llegar a un acuerdo político global sobre qué modelo de ayuda se va a aplicar en España a partir de 2023, pues estaba prevista para el 11 de junio, pero no va a poder ser, dado el retraso que se ha dado en Bruselas para la normativa europea. Se pretende que una vez que se negocie la conferencia sectorial, pues tener todas las bases jurídicas de Bruselas para estar, digamos, que sea más consistente el marco de negociación. Por tanto, lo normal, no hay una fecha concreta, pero posiblemente se pasará a principios de julio esa conferencia sectorial. Y, por tanto, las decisiones, ya digo, más importantes de las que nos van a influir en la nueva PAC. De hecho, el Ministerio quería que en el mes de julio tener ya la conferencia sectorial, tener los acuerdos y presentar ya en Bruselas un borrador del plan estratégico para ir negociándolo y presentándolo oficialmente a finales de año, para que una vez que la apruebe Bruselas, el año 2022, tener todo el año para desarrollar la normativa, que, como comprenderéis, es importante y amplia, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Bien,
Antes de entrar a lo que es la estructura concreta de lo que se está proponiendo para la PAC a partir de 2023, hay dos aspectos claves para la política agraria común, al margen de las intervenciones o los modelos concretos de ayuda que se implementen. Y, lógicamente, la primera es la envolvente financiera, o sea, qué dinero hay para la próxima PAC de 2023 a 2027, y ese aspecto, el aspecto económico, prácticamente se ha negociado la propuesta de nuevo marco financiero para el año que va del 2021 a 2027. Se ha negociado, se sacó la propuesta, la Comisión la sacó prácticamente igual que la PAC, fue en mayo, junio del 2018, y finalmente, en lo que se refiere al dinero, a la envolvente financiera de la PAC, se aprobó en el marco financiero que fue en julio del año pasado. ¿Qué resultado ha habido? Bueno, pues, en fin, hay mucha discusión, podréis escuchar por parte de uno que se pierde, por otra parte que se mantiene o se gana incluso algo. Bueno, yo he puesto aquí un cuadro recapitulatorio de lo que es el marco financiero 2014-2020, o sea, lo que teníamos hasta ahora, comparado con el acuerdo de julio de 2020. Esto lo he hecho en precio, hay una discusión de índole de interpretación económica, si precios corrientes, precios constantes. Lo cierto es que la propia Comisión siempre publica el marco financiero tanto en un tipo de precio como en otro. Pero, en definitiva, en precios constantes se pierde un 12% en lo que es la PAC en general, y dentro de la PAC en general habría una pérdida del 9,6% en lo que es el FEAGA, que son, digamos, el fondo que financia las ayudas directas, los derechos, las ayudas acopladas, por entendernos, y un 18,9% del FEADER, que es el fondo que financia el desarrollo rural. Es cierto que coyunturalmente estas cifras van a ser algo menores de pérdida, porque debido al nuevo mecanismo de recuperación y resiliencia que, como sabéis, a raíz de la pandemia del COVID se ha insuflado más dinero, o un dinero especial dentro de Europa, pues, y que, bueno, que todos sabéis que a nivel de España, para todos los sectores, evidentemente, vendrían en torno a unos 120.000 millones de euros, que, bueno, que telediario sí, telediario no, pues lo estamos escuchando todos los días. Pues de esos 120.000 millones de euros hay 7.500 millones de euros que vendrían a desarrollo rural, a la parte de desarrollo rural. Por eso las pérdidas, en vez de un 18,9%, pues bajaría a un 11,7%. Y la pérdida global en la PAC no sería de un 12%, sino de un 10%. Pero lo que compete a las ayudas directas, las ayudas que llegan al agricultor directamente vía derechos, pago verde, ayudas asociadas, pues sí sería sí se mantendría una pérdida del 9,6%. Las pérdidas que nosotros hemos calculado a nivel nacional, haciendo una estimación de lo que significa la aportación, o sea, la contribución de los presupuestos a cada uno de los Estados miembros, pues estarían para España en torno a los 4.700 millones de euros para todo el periodo. Y en el caso de Andalucía, teniendo en cuenta, habiendo estimado el porcentaje de participación de Andalucía dentro de, digamos, de la tarta de presupuesto a nivel nacional, pues estaríamos hablando de unos 1.280 millones de euros para todo el periodo, para el periodo 2023 a 2027. Evidentemente esto es una estimación. ¿Por qué? Porque en el caso de España sí sabemos cuánto dinero va a haber para el nuevo periodo, que son los 47.724 millones de euros que se indican ahí en el cuadro a la derecha, pero en el caso de Andalucía no sabemos todavía la cantidad exacta, porque puede ser mayor que el periodo actual, no creo que vaya a ser, y lo que aspiramos es que más o menos se pudiera mantener o que la pérdida sea menor, porque evidentemente el dinero que venga a Andalucía va a depender de esa conferencia sectorial a la que hablaba, que para nosotros es fundamental, para todo el mundo es fundamental, porque dependiendo del tipo de modelo de ayuda que se saquen en las regiones, en los derechos, en el reparto que se haga del dinero de desarrollo rural, pues ahí vamos a ver el montante global que va a venir para Andalucía, y por eso hoy por hoy pues no lo podemos conocer. Sí es cierto también que lo que es la PAC en el presupuesto europeo, a nivel de europeo, pues sí que baja. Actualmente estamos en un 35%, o sea, del presupuesto total de la Unión Europea para todo, la PAC suponía un 35%.
y con este nuevo periodo va a suponer un 31,32%, o sea, baja prácticamente 4 puntos con respecto al periodo anterior. Y esto, pues, lo que viene a ser una vez más, pues, la línea descendente que la parte de la PAC supone en el presupuesto total de la Unión Europea, que en los años 80 pues, venía a ser, creo que era en torno a un 65-70% del presupuesto. El otro, se ha nombrado también por parte de Álvaro, un aspecto que va a ser fundamental en toda la discusión en la Unión Europea y en la implementación de esta PAC, que es el denominado Green Deal o Pacto Verde Europeo. Esto es una comunicación que sacó precisamente hace un año, aproximadamente, en el mes de mayo del 2020, lo publicó la Unión Europea. Este Pacto Verde Europeo lo lleva directamente el vicepresidente de la Comisión, el holandés Timmermans, y pues la verdad es que este Pacto Verde Europeo es una lista de limitaciones, restricciones a la actividad agraria que son muy poco realistas con la realidad de las explotaciones agrarias en toda Europa. Concretamente, los objetivos que tiene este Pacto Verde Europeo, las aspiraciones que tiene, dentro de dos estrategias que se van a desarrollar, la estrategia denominada de la granja a la mesa y biodiversidad, pues son reducir un 50% el uso de fitosanitarios hasta en el año 2030, reducir un 20% la fertilizante, reducir un 50% la venta de antimicrobianos, antibióticos, destinar el 25% de todas las tierras agrícolas a la agricultura ecológica en 2030, partiendo de un grado actual, de un porcentaje actual del 8%, llegar del 8 al 25% en el año 2030, destinar un 10% de la superficie agraria a elementos paisajísticos, o sea, retirar un 10% de las tierras productivas agrarias a elementos paisajísticos y reducir un 50% de los residuos alimentarios. Hay un aspecto que aquí no se nombra, pero evidentemente para el tema ganadero es fundamental, y es, digamos, las restricciones que se hacen en este Pacto Verde al consumo de carne. O sea, el consumo de carne, incluso en el borrador previo a que se publicara, estrictamente prohibía la promoción, las campañas de promoción de carne. O sea, va dirigido directamente a restringir, incluso eliminar el consumo de carne en Europa, de una forma, además, un poco radical, porque incluso en el texto viene a relacionarla con enfermedades, el consumo de carne, y nos parece que aquí aquí yo creo que se han pasado, como se diría, 3 pueblos en este aspecto. Desgraciadamente estamos viendo también a nivel nacional como el otro día la presentación del Plan España 2050 también precisamente abogaba también por esa reducción en el consumo de la carne, cosa que ya sí que no pudimos esperar. Estas restricciones, cuando se hace una política o una norma en Europa, lo primero que se hace es un estudio de impacto. O sea, es lo que se hace en todos los establecimientos de políticas y normas en Europa. En este caso no se ha hecho. La Comisión Europea no lo ha hecho. Sí sabemos, en estos últimos días, sabemos, porque ha salido alguna infiltración, que sí está hecho, pero no se quiere hacer público. Posiblemente el vicepresidente encargado del Pacto Verde no quiera sacarlo hasta que no se termine la negociación de la PAC, porque el objetivo es de impregnar toda la PAC de este Pacto Verde de condicionantes medioambientales. Pero sí que es cierto que hace unos meses el propio Estados Unidos, el Departamento Agrario de Estados Unidos, sí hizo un estudio pormenorizado, muy riguroso, sobre qué impacto tendría esta política europea de Pacto Verde, y bueno, los datos son demoledores. O sea, de aplicarse este Pacto Verde habría un 12% de reducción de la producción agrícola de la Unión Europea, un 20% de la reducción de las exportaciones de Europa, un 2% en el incremento de las importaciones, un 16% en la reducción del ingreso agrícola y un aumento del costo anual en los alimentos per cápita. Incluso algunos estudios que he visto de algún informe de algún catedrático hablaba en torno creo que era como en torno a 200 euros por consumidor, digamos lo que se le incrementaría el coste per cápita a nivel europeo. Hay otros
hay otros centros europeos de estudios agrarios que también van en la misma línea y ya digo, parece que incluso desde la Comisión, como no podía ser menos, pues conduce a estos mismos números. Bien, la nueva PAC que empieza en 2023 hay va a tener tres características fundamentales. Prácticamente las he nombrado ya, o sea, va a tener un mayor nivel de autonomía a los Estados miembros. La Comisión Europea, Bruselas, va a marcar las líneas generales en base a unos objetivos que están ahí lo tenéis puesto, hay 9 objetivos. Ahí veis unos 3 primeros que son económicos, que son asegurar ingresos justos, incrementar la competitividad, reequilibrar el poder en la cadena, o sea, objetivos económicos. Después hay 3 objetivos de carácter medioambiental y 3 objetivos de carácter, digamos, socioterritorial. Entonces, lo que se va a marcar son esos objetivos y ahora cada Estado miembro, pues, el que implementa el modelo que quiere dentro de su país. Habrá un plan estratégico, que lo he comentado anteriormente, por cada país, para que se presente qué es lo que cada país va a hacer del 2023-2027. Y la otra línea fundamental es la que he estado comentando, y sobre todo con el caso del Pacto Verde, que hay una mayor ambición medioambiental y, de hecho, esta nueva PAC es obligatorio que el 40% al menos de los fondos de la PAC deban gastarse en objetivos climáticos y medioambientales. O sea, un 40% como mínimo de todos los fondos deben ir a medida medioambiental. Bien, la estructura general, ¿cómo va a ser la estructura general de la nueva PAC? Bueno, pues voy a decir una serie de propuestas y datos que lógicamente están basados en el estado actual de discusión, que, como he dicho, aún está abierto a nivel europeo y especialmente a nivel nacional. Pero bueno, nos podemos hacer una ligera idea de por dónde van los tiros y por dónde... Y bueno, ya veremos si se concreta en un número determinado o en otro, pero la idea fundamental está ya en lo alto de la mesa. Bien, el debate sobre el modelo de ayuda se va... los aspectos fundamentales de la PAC para este periodo se basan en estos conceptos. Luego lo vamos a ir desarrollando o hablando, comentando uno a uno, pero los elementos fundamentales son quién es el beneficiario de las ayudas, que será la definición de agricultor genuino. Actualmente sabéis que la definición es de agricultor activo, pues pasa a la definición de agricultor genuino, que se calculará de forma diferente. Después estaría el modelo a implementar, o sea, qué modelo de ayuda es el que se implementa mediante las regiones. Ahora mismo se utilizan 50 regiones productivas, pues si va a ser mediante regiones, si van a seguir vigentes los derechos de pago básico, si va a haber convergencia o no va a haber convergencia. Después también seguirá el complemento a jóvenes que hoy día existe, el complemento para los jóvenes. Habrá una degresividad, unos límites por explotación y un pago redistributivo, o sea, un trasfase de dinero de unos agricultores a otros. La nueva arquitectura medioambiental, que ahora veremos que tiene un aspecto crucial dentro de esta nueva PAC. Seguirán las ayudas asociadas en aquellos sectores que se considere oportuno, los mismos que están, o meter ayudas, o sea, sectores nuevos. El pago específico del algodón, que sigue también para esta nueva PAC. Después hay un concepto nuevo de intervenciones sectoriales que comentaré posteriormente y el desarrollo rural, pues el desarrollo rural prácticamente sigue las mismas medidas, prácticamente no cambia el desarrollo rural, las medidas que se van a aplicar, podrán cambiar lo que es la base reguladora, algún requisito y tal, pero el desarrollo rural prácticamente va a seguir en los ejes fundamentales que están ahora mismo, que son medidas agroambientales, calidad, temas de instalación de jóvenes agricultores, modernización de explotaciones, modernización de regadío, en fin, los grupos de acción local que hay en cada una de las comarcas agrarias. Estos serán los elementos clave y que ahora vamos a ir viendo uno a uno. En cuanto a la organización común de mercado, o sea, la regulación del mercado, bueno, pues la regulación del mercado, tal como ya está sucediendo en las últimas reformas de la PAC, desde hace 2 o 3 últimas reformas, ha habido una desaparición casi total de los mecanismos de regulación de mercado y, bueno, pues se pretende prácticamente mantener la arquitectura que está existente en el tema de intervención, integración de intervenciones sectoriales, que ahora posteriormente diré
en qué consisten, algunas modificaciones de normas como indicaciones geográficas, derogación de algunas normas obsoletas. Hombre, aquí de la Organización Común de Mercado, evidentemente, en el caso concreto del aceite de oliva, pues evidentemente hay dos artículos que son los fundamentales, que el artículo 209, creo que es de almacenamiento voluntario, 209 de almacenamiento voluntario, y el artículo 167 bis, que es el de almacenamiento obligatorio. El voluntario, pues bueno, por su carácter voluntario, pues no está siendo eficaz, al menos a priori, y el obligatorio, que es el último que salió precisamente, si no recuerdo mal, en febrero de este año, pues este sí que hay una extensión de normas, es obligatorio para todos, pero también ha sido bastante polémico porque, si no recuerdo mal, y esto Álvaro y Jesús lo conocen mejor, pero había también las posibles medidas adicionales incluso de restricción en los porcentajes de extracción de aceite, en el tema de... Afortunadamente se ha quedado en nada. En nada. O sea, otra cosa es que los Estados miembros son los que deben decidir. Efectivamente. Digo esto lo que ponen en los fundamentos de derecho, no lo que ponen en el articulado, sino que en futuras medidas, porque hablaban incluso, si no recuerdo mal, de rendimiento de aceituna por hectárea, de la planificación de cosecha mediante cosecha en verde, sí. Y eso figura en el Real Decreto, en los fundamentos de derecho, pero es cierto que en el articulado no existe. En el tema de extracción. Eso, pero al final el Real Decreto se ha quedado... En nada. Esas son las dos referencias prácticas de la intervención dentro de la OCM única. Como digo, pues ha ido perdiendo reforma a reforma contenido. Bien. Este cuadro, bueno, viene a defender un poco, dentro de todos esos elementos que hemos visto que conforman la PAC, el puzzle que forma la PAC, de todas las ayudas y todos los elementos que existen, pues bueno, hay un poco por ver de dónde venimos. Lo último, recordáis que en la PAC en el 2013, pues eran los derechos de pago único y después estaban las ayudas acopladas. Después la segunda tarta que está arriba, pues es lo que tenemos actualmente, que se conforma un 56% que va al pago base, un 30% que va al pago verde, un 2% que va a ayudas jóvenes y un 12% a ayudas asociadas. Bien, ¿cuál es el reparto de la tarta que se pretende que puede ser la posible distribución en España en esta nueva reforma? Pues según las propuestas que ha ido, ya digo, no está todavía aceptada, pero sí ha ido saliendo propuestas del Ministerio a las comunidades autónomas y demás, y las propuestas que se han hecho, pues bueno, el Ministerio siempre ha hablado de un 60% para lo que es la renta básica de la sostenibilidad, que viene a ser el nuevo concepto, como se va a conocer, lo que actualmente son los derechos de pago base, o sea, ahí iría un 48%, un 60%, perdón, pero de ese 60%, un 12% iría al pago redistributivo, que como digo, es una parte de dinero, un 12% que se le detraería a todos los agricultores y ese dinero se repartiría a todos, pero solo en las X primeras hectáreas, que no se saben cuáles serían esas X primeras hectáreas. Hay una redistribución entre agricultores. Después el pago verde, los ecosquemas, que es la nueva medida ambiental que se va a ver en el primer pilar de la PAC. Esos ecosquemas, pues la distribución de fondos que irían a los ecosquemas estarían entre el 20 y el 30%. Parece que en la negociación en Bruselas más o menos han llegado casi a un acuerdo de que sea un 25% destinado a ecosquemas. Después habría un 12-15% que estaría para el tema de las ayudas asociadas, las ayudas acopladas. Para entendernos, las ayudas acopladas, pues prácticamente ahí está metido todo el sector ganadero, y después hay cultivos que tienen ayudas acopladas como son el cultivo del arroz, el cultivo del tomate, el cultivo de la remolacha, frutos secos en secano y los cultivos proteicos y las legumbres de calidad. Son los que actualmente lo tienen. Distinto es que la nueva negociación, y de hecho Andalucía va a proponer sectores nuevos, como es el caso de la aceituna de mesa y como es el caso del trigo duro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso ya evidentemente dependerá de la negociación en conferencia sectorial. Bien, entrando en cada uno de los factores importantes, agricultor genuino. Bien, esta es tan importante la definición de agricultor genuino como que aquel que no cumpla la definición de agricultor genuino no podrá cobrar ni un euro de la PAC. Con lo cual, actualmente sabéis que se aplica la definición de agricultor activo, que os recuerdo que es
de que de los ingresos agrarios del agricultor, ingresos agrarios, no se está metiendo en otros ingresos que pueda tener el agricultor, sino de sus ingresos agrarios, que son ayuda más venta de productos, más indemnizaciones de seguros agrarios, que se considera como ingreso agrario. De ese conjunto, de ese paquete, al menos un 20% tiene que venir de la venta de productos. Eso es lo que se pide actualmente. ¿Qué es lo que se va a proponer? Bueno, pues según el Ministerio, la Comisión Europea no autoriza seguir usando el criterio de ingresos de mercado, eso que en el agricultor activo viene a ser pedir que al menos un 20% provenga de la venta de productos y, por tanto, se va a sacar una nueva definición que es un ratio, es una fórmula de ingresos agrarios sobre ingresos totales. O sea, y además, bueno, se están barajando distintos porcentajes, se ha propuesto un 20, un 30, hay comunidades autónomas que quieren que sea un 50%. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, porque si al final se fija, por ejemplo, un 25%, pues para yo como agricultor cumplir esta definición de agricultor genuino, al menos el 25% de mis ingresos totales, y ahí meto ya otros ingresos que tenga. Por ejemplo, un jubilado tendría que meter los ingresos por la jubilación. O el que tenga una empresa de lo que sea, pues esos ingresos tendría que meterlo también. Y en el conjunto, el 25% al menos tendrían que ser de ingresos agrarios. Con lo cual, bueno, puede complicar bastante el tema. Ahí, ahí tenéis un cuadro sacado de datos del FEGA, en función del porcentaje de ingresos agrarios sobre ingresos totales y, hombre, las pérdidas pueden ser importantes. Gente que se quedaría fuera del sector serían importantes. Si se pone, nada más que se ponga un ratio del 20% de ingresos agrarios sobre ingresos totales, pues se quedarían fuera en torno a 53.000, 54.000 perceptores de ayuda en Andalucía. Estos son datos de Andalucía. O sea, si nos vamos a un ratio del 50%, serían 118.000. ¿Qué ocurre? Que, hombre, entendemos que esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque lo que se está planteando es que, como Bruselas exige de que dentro de la definición de agricultor genuino también se tenga en cuenta la pluriactividad, o sea, aquellos agricultores que tienen más de una actividad, pues se está pensando en poner un umbral, que Bruselas lo permite, un umbral que Bruselas permite hasta un máximo de 5.000 euros, que sería, pues si pongo un umbral de 5.000 euros, que puede ser 5.000, o las comunidades autónomas pueden determinar 3.000, 2.000 o 1.250, que por ejemplo es el importe que tienen ahora el régimen de pequeños agricultores, pues por debajo de ese límite, por debajo de ese umbral, no tendría que justificar la definición de agricultor genuino. Con lo cual, tomando el ejemplo de la tabla, aquellos que superan, o sea, que no llegan al 20%, si se pone el 20% y no llegan al 20% de ingresos agrarios sobre ingresos totales, que serían esos 54.000 perceptores, pues todos aquellos que cobrasen menos de 5.000 euros no se le aplicaría la definición. O sea, concreta los números que hemos hecho en Andalucía, por ejemplo, si se pusiera un 25% de ratio ingresos agrarios e ingresos totales, pues estaríamos hablando de que con los datos actuales se quedarían fuera en torno a unos 4.000 perceptores actuales por esta nueva definición. Lo que sí está claro es que se complica la definición de agricultor genuino y, por tanto, se complica la gestión de la PAC para agricultores. Daros cuenta que esto va a suponer mayores cruces con Hacienda para verificar estos datos. Y ya hoy día, con la definición de agricultor activo, es una de las incidencias que más se dan en las solicitudes de la PAC, la de agricultor activo. Nosotros entendíamos que ni siquiera hacía falta esto, porque yo creo que lo importante es que haya una actividad agraria, más que el agricultor se tendría que destinar a que haya una actividad agraria real y eficiente, y eso hoy día pues tenemos muchos medios para comprobar que un agricultor, pues desde los ingresos y costes que tiene, que con facturas, los registros de explotación, los registros de maquinaria, los seguros agrarios, y una cosa también fundamental, que desde este año, por ejemplo, toda Sevilla, incluida Estepa, la comarca de Estepa, ya está monitorizada por satélite, con lo cual se puede ver perfectamente quién hace actividad agraria y quién no hace actividad agraria.
De hecho, en el tema de agricultor genuino, Bruselas, ahí la discusión en la que no se ha llegado a una definición todavía, pero está, digamos, pensándose en que sea obligatoria la definición de agricultor genuino, pero cada Estado miembro va a poner la definición que quiera. Puede ser una definición muy sencilla, por ejemplo, la que yo he comentado, que se tengan en cuenta los costes, los ingresos, los gastos, perdón, los costes, los gastos, el tema de monitorización, el tema de registro, sería perfectamente válida por Bruselas y no habría ningún problema en pedirlo a nivel nacional. Bien, el debate sobre el modelo de ayuda, evidentemente este es uno de los aspectos más importantes. Este es uno de los aspectos más importantes, por no decir el más importante, que es el tema de que, como sabéis, actualmente los derechos que los agricultores tienen se basan en la pertenencia a una región productiva concreta. Tenemos 50 regiones productivas en España, que atiende a la diversidad productiva que hay en España. Veis los cuatro mapas que aquí están pintados, pues veis los distintos colores, pues a mayor intensidad, evidentemente los rendimientos son mayores. Los rendimientos que se dan en esa zona son mayores. Si vemos Andalucía, salvo en pastos permanentes, que es la primera, la mayor intensidad de los colores la encontramos en Andalucía. Y concretamente, pues si nos vemos a los cultivos permanentes, estamos viendo, por poner un caso, los cultivos permanentes, veis que prácticamente el mapa español está muy claro por arriba, verde hacia abajo, y cuando llega a la vega del Guadalquivir, pues evidentemente, y coge comarca, que como ahí no se aprecia exactamente, pero bueno, sí se aprecia como la esquinita de la comarca de Estepa está dentro del color azul. ¿Por qué? Porque son las que mayor intensidad de producción tienen y por eso tienen unos derechos más altos. Lo mismo veis en el resto de los mapas. Ya digo, salvo el de los pastos, donde la intensidad es mayor en el norte, porque evidentemente la cornisa cantábrica tiene unos pastos mayores que lo que puede ser en Andalucía o en las Castillas, pero en el resto, y sobre todo mirar el regadío, que es la de al lado, la de la derecha abajo, la intensidad azul pues está en toda la vega del Guadalquivir hasta llegar pues a la zona del Bajo Guadalquivir y las marismas, en la zona de Sevilla, pues de esa intensidad que es donde están los importes más altos. ¿Qué ocurre con esto? Que esto se está correspondiendo con unos importes más altos en función de estas regiones, de esa intensidad de colores que están ahí, que corresponde con una comarca de intensidad productiva mayor. Y eso se hace en 50 regiones que existen en España. ¿Cuál es lo fundamental de la discusión? Bueno, pues que nosotros queremos que se mantengan las 50 regiones, queremos que se mantengan porque además ha sido un éxito y da constancia de esa realidad que existe a nivel nacional, no a nivel solo andaluz, sino a nivel nacional, porque esto ha sido un modelo que se creó a nivel nacional, esas 50 regiones. Es más, en cualquiera de las regiones puede estar la comarca de Estepa junto con, por ejemplo, la comarca de Estepa está en la región 18.2. Pues en esa misma región 18.2 hay comarcas de otros sitios de España. O sea, pero ¿por qué se meten en la misma región? Porque productivamente tienen el mismo estándar y por eso se unen en función de esa intensidad de producción que tiene cada zona. ¿La discusión cuál es? Bueno, pues que Andalucía quiere mantener las 50 regiones y hay otras comunidades autónomas que no quieren mantener las 50 regiones, que quieren irse incluso a 5 o 6 regiones. Nosotros hemos hecho una simulación y la Consejería también la ha hecho y coincidíamos prácticamente que si nos fuéramos a un modelo de 5 o 6 regiones, como propone, por ejemplo, Castilla-La Mancha y Aragón, que proponen 5 regiones, que serían una región para los cultivos permanentes, otra región para los cultivos tierra arable de secano, tierra arable de regadío, cultivos permanentes de secano, cultivos permanentes de regadío y pastos. Pero claro, ¿qué ocurriría? Que todo el que esté en tierra arable de regadío, por ejemplo, pues toda España cobraría lo mismo. O todo el que esté en olivar, pues estaría en la misma comarca. Esté donde esté, o sea, estaría en la misma región, cobraría lo mismo, esté donde esté el olivar, sea en Castilla-La Mancha, sea en Aragón, sea en Andalucía, y dentro de Andalucía, sea en la Sierra Norte, sea en la Campiña de Sevilla o sea en la comarca de Estepa, ¿no?
Entonces, evidentemente, se rompería esa diversidad que antes he comentado, ¿no? Por tanto, ahí tendríamos unas pérdidas importantes. Nosotros hicimos los números, ya digo, la consejería también lo confeccionaba y prácticamente veíamos que había, solo por ese concepto, en torno a un 27% de pérdida en Andalucía. Solo por ese concepto, y sin tener en cuenta el tema del pago verde, que evidentemente también decrecería en la misma cantidad. Por tanto, bueno, va a depender del número de regiones que finalmente salga. Nosotros tenemos claro una cosa: cuanto menos regiones haya, más vamos a perder, así de claro. Si bien es cierto que, por ejemplo, bueno, el otro día salió en algún medio agrario una filtración de que se había propuesto 18 regiones. Bueno, 18, otra vez se ha salido 14 o 15. Bueno, pues 18 regiones. ¿Esto es bueno o es malo? Hombre, es mucho mejor que 5 o 6, pero también habría que verlo con detalle cómo están constituidas esas 18 regiones, porque al fin y al cabo de esas 18 regiones, si se utiliza el mismo criterio de intensidad de ayuda, provienen de fusionar muchas de las actuales. Claro, si tú me das a decir, bueno, pues venga, un modelo de 20 regiones, hombre, si yo elijo cómo hacerla, pues evidentemente Andalucía pues se puede quedar casi igual que ahora, porque evidentemente yo fusionaría las regiones, las comarcas con rendimientos más altos y, por tanto, pues bueno, estaría posicionándolo de una forma con mayores importes que el resto de comarcas. Por tanto, lo importante es ver no solo el número de regiones, sino cómo estarían conformadas esas regiones, y si la intensidad de ayuda actual es el criterio que se va a tener en cuenta. Por tanto, ya digo, esto es un aspecto fundamental en esta reforma, saber cuántas regiones y cómo se forman esas regiones va a salir de esa conferencia sectorial. Y ya digo, las posturas están muy enfrentadas y va a ser muy difícil mantener 50 regiones. Prácticamente yo diría que prácticamente imposible. O sea, con la actual discusión que hay, con las posturas que hay, yo creo que si se tienen en cuenta esa diversidad, pues evidentemente, y se tiene en cuenta las pérdidas que supondría en algunas zonas como Andalucía, pues se podría llegar a un número que pudiera ser, por lo menos, de no perder mucho en el caso andaluz. El otro debate importante, los derechos. ¿Van a seguir los derechos? ¿No van a seguir los derechos? Bueno, pues el ministro el año pasado, en el mes de julio, en una rueda de prensa previa a la conferencia sectorial de julio del 2020, indicó que los derechos, bueno, era un tema que incluso prestaba a la especulación y que había que quitar los derechos. Hoy día parece que el Ministerio no va por esa línea, sino por la contraria, por mantener los derechos. La postura de Andalucía, de forma unánime, todo el sector y la consejería y las cooperativas y las OPA, es mantener los derechos. Pero, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, pues que se mantengan los derechos. Bueno, en vez de llamarse derecho de pago básico, pues se llamará derecho de renta básica, pero su funcionamiento sería más o menos igual. Se mantendrían, por tanto, los agricultores tendrían sus derechos y lo mantendrían a partir de 2023, aunque lógicamente el importe va a cambiar en función de las nuevas regiones, porque claro, yo estoy ahora con un importe medio, en el caso de la comarca de Estepa, de 369 euros por hectárea, es la media de la comarca de Estepa. Yo con ese importe seguramente me va a disminuir, pero disminuir o mantenerse depende en qué nueva región entre en el 2023. O sea, yo voy con mis 369 euros de media, hay gente que está por encima y hay gente que está por debajo, pero me refiero a la media. Con esos 369 entraré en el 2023 en la nueva región que me toque. Evidentemente, si la nueva región que me toque ya no son de 369, sino que son de 200, pues ya sé que de 369 voy a bajar a 200. ¿En cuánto? En 1, 2, 3 años, eso ya en función de la nueva convergencia que se aplique. Ese sería el sistema si mantener los derechos. ¿Se mantendrían los derechos hasta la nueva PAC, no esta que va a entrar, sino hasta la siguiente? No se sabe tampoco, se está por discutir, porque, por ejemplo, el modelo que propuso el Ministerio el año pasado era un híbrido en el cual mantener los derechos hasta el 2026 y a partir de 2026 eliminar los derechos. Y se pasaría, por tanto, a una ayuda por superficie.
Esto sería en el caso que se mantuviesen los derechos. Si nos vamos la flecha de abajo, no, que desde el principio se diga no hay derecho, pues directamente pasaríamos a una ayuda por superficie. O sea, supongamos que aquí que estamos en la región 18.2, cada agricultor tiene sus derechos, llega al 2023 y en la comarca de Estepa la incluyen en la nueva región 4, en la región 4. Bueno, por esa región 4 resulta que hay unos derechos, o sea, una media de 200 euros, como he dicho anteriormente. Bueno, pues yo estaba a 369 y si ya han quitado los derechos, lo que se va a convertir son en una ayuda por hectárea. Por tanto, yo entro y yo ya directamente me olvido de mis 369 y voy a cobrar los 200 euros por hectárea que hay de media en esa región, directamente desde el primer año. ¿Qué ocurre? Pues que pasar a ayudas por superficie también tiene un problema muy importante, que es prácticamente la razón por la que el Ministerio ha echado atrás el planteamiento que proponía el año pasado. ¿Cuál es ese efecto? Pues lo se conoce como efecto dilución para los perceptores actuales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que si yo actualmente en el sistema de derechos, actualmente en España hay 19,6 millones de derechos, con lo cual, como sabéis, un derecho no se puede cobrar sin una hectárea. Por tanto, hay 19,6 millones de hectáreas que pueden cobrar los derechos. Si yo elimino los derechos y paso a una ayuda por superficie, ahora todo el mundo que esté en esa comarca en concreta cobraría ayuda. Por tanto, independientemente de que tuviera o no tuviera derecho, porque ya no va a ser por derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que entraría más superficie que evidentemente la tiene que sufragar los que estaban cobrando los derechos. Y esa superficie pues, puede ser muy importante. En el caso de Andalucía, lo que llama la tasa de cobertura de derechos, o sea, de la superficie total de Andalucía, aproximadamente un 75% está cubierta por derecho, con lo cual, si entrara el 25% restante que no tiene, pues ese 25% lo tendrían que pagar el 75% que actualmente está recibiendo ayuda, con lo cual el importe pegaría un bajón de forma importante. Esa superficie nueva que entraría, fundamentalmente es lo más peligroso porque parece que de la superficie que entraría, lo más importante serían los pastos, la superficie de pasto. ¿Por qué? Porque parece que las frutas y hortalizas, parte de las frutas y hortalizas y parte del viñedo que no tienen derecho, que gran parte de la fruta y hortalizas y gran parte del viñedo ya tiene derecho, pero la que no tiene, porque son hortalizas puras, no sé, por ejemplo, el campo de Cartagena, pues el campo de Cartagena, que son hortalizas que no tienen ningún cultivo que haya tenido derecho, pues no tiene, prácticamente nadie tiene derecho. Entonces, esa superficie que entraría en el sistema, en fruta y hortalizas y en viñedo, no hay una cifra concreta, pero bueno, unos hablan de 500.000 hectáreas, otros hablan de 300.000 hectáreas que entrarían en el sistema. Eso, por lo que se habla, se podría cubrir con la Reserva Nacional, que como sabéis existe, de los derechos, o sea, de mantener los derechos, esa superficie nueva entraría a través de la Reserva Nacional. Pero si estamos en una ayuda por superficie y tiene que entrar todas esas hectáreas, no serían solo las 500.000 hectáreas de viñedo y fruta y hortalizas, sino que habría como 4 o 5 millones de hectáreas, 4 o 5 millones de hectáreas más, fundamentalmente de pastos, que entrarían en el sistema. Y lo peor de todo es que serían pastos que no tienen ninguna actividad ganadera, con lo cual estaríamos metiendo prácticamente una superficie no productiva que estaría quitando dinero a agricultores y ganaderos que están produciendo. Por eso yo creo que ha sido, con lógica, y estamos totalmente de acuerdo, ese cambio de criterio de mantener los derechos en la PAC actual, porque ese sí que es un sistema de contingentación de la superficie, de esa superficie que podría entrar en el sistema. Bien, otro aspecto que entra dentro de esta PAC es lo que es esa redistribución de la que hablaba antes. Por un lado estaría la degresividad y limitación de pagos, o sea, actualmente existe un capping, una limitación de pagos, ahora sería distinto. Ahora lo que se aplicaría sería a partir de 60.000 euros, de 60.000 a 100.000 euros que pueda percibir un agricultor, habría
una reducción de las ayudas de forma gradual entre los 60 y los 100, concretamente el tramo que va entre 60 y 75.000 se reduciría en un 25%, el de que va entre 75 y 90 se reduciría un 50% y el de 90 a 100 se reduciría en un 75%. Y a partir de 100.000 euros ya no se podría cobrar nada. Bien es cierto que lo que está ahora mismo en lo alto de la mesa es que esto se aplicaría solo a lo que es la parte de renta básica, o sea, a lo que, por entendernos, a lo que actualmente son los derechos de pago básicos. No se contaría la ayuda acoplada o lo que actualmente es el pago verde, que en el nuevo PAC sería, digamos, los ecoesquemas, ¿no? Y habría una reducción por deducción de la mano de obra. O sea, si un agricultor cobra 180.000 euros, pero tiene una mano de obra de 90.000 euros, pues no se cobraría, o sea, no se le aplicaría ese límite por explotación. Aunque bien es cierto que en la discusión abierta todavía en Bruselas, el Consejo de Ministros opta porque se deduzca toda la mano de obra, sea asalariada directamente contratada por el agricultor o sea contratada a través de empresas de servicios. Pero el Parlamento no está de acuerdo y quiere que solo se deduzca el 50% del valor de la mano de obra de cada agricultor. Veremos en qué termina esto. Y después el pago redistributivo es lo que os comentaba antes, y eso ha sido una propuesta que públicamente ya ha hecho el ministro de Agricultura, que propone reducir la renta básica, o sea, vuelvo a decir, la renta básica que serían los actuales derechos, por hacer la comparación, en un 20%, para el pago redistributivo. O sea, que en lugar de tener un derecho que sería el 60% del total, pues el derecho se reduciría a 48 y me quitan un 12 que van metiéndolo en una bolsita, en ese pago redistributivo, a todo el mundo le quitan ese 12% y esa bolsa luego se reparte entre todo el mundo, pero solo en las X primeras hectáreas. Digo X porque no se sabe todavía el número de hectáreas a las que se repartiría. Con lo cual, habrá agricultores que le quiten el 12% y recupere ese 12%. Habrá incluso, se puede dar la cosa de que te quiten el 12 y recuperes un 14 o un 15, y habrá gente que le quiten el 12 y reciba pues un 2, un 3, un 4 o un 5%. O sea, porque al final, al ser solo en las primeras hectáreas, o sea, si yo tengo 100 hectáreas y solo se la dan a las primeras 5, pues evidentemente me van a quitar el 12% de 100 para devolvérmelo solo en 5. Si yo tengo 5 y me quitan el 12% y me lo dan en las primeras hectáreas, evidentemente también salgo ganando, depende del importe que me den, pero evidentemente va a ser distinto dependiendo de la dimensión que tenga la explotación. Bien, el otro aspecto importante es el tema que hemos dicho, el tema verde, el debate sobre el modelo de ayudas en España, la nueva arquitectura medioambiental. En resumidas cuentas, esta inyección verde que nos están dando, que ya nos dieron en la PAC anterior, pero en esta, sin duda, no va a ser como el COVID, no nos va a meter una dosis, sino que va a meter 2 dosis o 3 dosis de vacuna verde. Pues bueno, se basa en 3 escalones distintos, 3 escalones. Por un lado está lo que es la condicionalidad de las ayudas, que es una cosa que se aplica ya en la PAC, o sea, más de uno habréis tenido ya inspecciones algún año por condicionalidad, donde se mira pues si ha labrado terreno, si tiene contadores en los pozos, si tiene los títulos concesionales de riego, en fin, los distintos conceptos que se contemplan dentro de la condicionalidad de las ayudas. Si no se cumplen, tienes una penalización en la PAC. Esa es la condicionalidad de las ayudas. ¿Qué ocurre con la nueva condicionalidad? Pues que se va a llamar condicionalidad reforzada. ¿Por qué? Porque aparte de lo que ya nos pedían, que es muchísima normativa, el tema de nitrato, el tema de lodo, o sea, es mucha la normativa que se aplica en la condicionalidad, tanto en agricultura como en ganadería, pues se va a ver reforzada, como su nombre indica. La condicionalidad reforzada supone que, junto a lo que ya nos exigían, nos van a exigir ahora lo que te piden ahora por el greening, el pago verde, o sea, que en el caso de cultivo herbáceo, por ejemplo, es la diversificación de cultivos y la superficie de interés ecológico, que deja un 5% vacío, o con cultivos fijadores de nitrógeno,
pues ahora lo van a meter también la condicionalidad. Dicho de otra forma, por lo que hasta ahora me pagaban, ahora lo tengo que cumplir, digamos, gratis para poder cobrar las ayudas. Eso en cuanto a la condicionalidad reforzada. Pero ahora se inventan un nuevo nivel por encima de la nueva condicionalidad reforzada, que es el tema de los ecoesquemas. Los ecoesquemas son ayudas que de cierta forma sustituyen al pago verde, pero van a ser más complicados y resulta que me van a quitar en torno, ya digo, parece que el nivel va a estar en torno al 25%, me van a quitar un 25% de mis derechos, un 25% de mis derechos, me lo van a quitar y me van a decir, bueno, me llevo el 25% para los ecoesquemas. Y ahora, si quieres recuperarlo, tienes que cumplir otros requisitos medioambientales. Pero es que, incluso aunque lo cumpla, tal como se está proponiendo, el otro día la filtración esta que salía en algún medio hablaba de que querían poner, bueno, y el propio Ministerio en un webinar pues, al que pude asistir, hablaba de que esos ecoesquemas ya no serían como el pago verde, que es, el pago verde sabéis que es un porcentaje sobre el valor de mis derechos. Si yo cobro 200 euros, el pago verde son 100, y si yo tengo 400 euros, el pago verde serían 200 euros. O sea, a medida que mi nivel de ayuda, de importe del derecho es más alto, el pago verde es más alto. Ahora no sería así. Ahora sería un ecoesquema que sería en una serie de regiones distintas de la de los derechos y, en definitiva, por resumirlo mucho, serían 6 o 7 u 8 zonas de ecoesquema donde serían tasas planas. Por decirlo de alguna forma, si yo me meto el ecoesquema en olivar, yo voy a tener que cumplir unos ecoesquemas en olivar que es el mismo que va a tener que cumplir el que esté en esa región productiva en cualquier sitio de España. Con lo cual viene a ser una tasa plana dentro de esa zona. Todo lo que sea tasa plana para nosotros en Andalucía, perdemos dinero. Y, por tanto, si ese es el planteamiento final que se hace en los ecoesquemas, es una fuente de pérdida de dinero en Andalucía. ¿Qué es lo que van a pedir? ¿Qué es lo que en los ecoesquemas? Bueno, el ecoesquema va a ser obligatorio para el Estado miembro, va a ser voluntario para el agricultor, pero claro, esa voluntariedad es un poco, condicionada o condicionada para el agricultor, porque claro, si me quitan un 25% de mi dinero y tengo posibilidad de rescatarlo, voy ahí a rescatarlo, con lo cual, aunque sea voluntaria, para mí es obligatorio, vaya, y a recuperarlo, ¿no? Sería un pago, estaría dentro del primer pilar de la PAC, de lo que es las ayudas directas. Estaría, que ya digo, en un 20 o un 30% de los pagos directos, que parece que se terminaría en el 25%. El Consejo está proponiendo 2 años de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que no empiece con un 25 desde el primer año, sino que, por ejemplo, en el 23 y 24 no se quite un 25, sino que se quite un porcentaje menor, un 20, un 21%. ¿Por qué? Porque el propio Ministerio, y lo compartimos, esto del ecoesquema es una galimatía que desde el principio hemos estado en contra del ecoesquema porque entendemos que no hacía falta poner estos nuevos requisitos medioambientales, porque además se ha copiado del sistema de medidas agroambientales que existe en desarrollo rural, que como sabéis son a 5 años, y eso lo han querido hacer en el primer pilar, donde funcionan las cosas a 1 año. Por poner un ejemplo, os voy a comentar ahora en el tema de tierra de calma de secano y en riego, una de las cosas que se van a pedir es rotación de cultivo. ¿Cómo yo puedo evaluar una rotación de cultivo en el primer pilar, que es 1 año, lo que estoy mirando? O sea, tendría que... Pero es que además... más complicado, porque si me voy al siguiente año, a lo mejor no tengo las tierras que tenía el año pasado, porque estoy arrendando y estoy en otro sitio. Entonces, ¿yo cómo cumplo la rotación? Es que la verdad es que es muy... el diseño técnico de las ecoesquemas va a llevar tiempo. No creo que se vaya a cerrar totalmente en esta conferencia sectorial, porque es complicado. Y el Ministerio lo sabe. Ya hay un esquema de... una estructura de ecoesquema que es incluso un poco más sencilla ya de la primera que presentó el Ministerio, pero esto va a traer bastante dolor de cabeza el tema de los ecoesquemas. Y, por tanto, a lo que me refería es fundamentalmente que haya una flexibilidad los primeros años, porque hay muchas posibilidades de que no funcione bien los primeros años, digamos los años de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que un 25% de los 5.000 millones de euros aproximadamente que vienen a España
estamos hablando de 1.100 y pico millones de euros, 1.100 y pico, 1.200 millones de euros. Claro, si yo no soy capaz de gastarlo en los ecosquemas, esos 1.200 millones de euros, ¿qué pasa con el dinero? Entonces, lo que se está proponiendo es que los 2 primeros años, al menos, sea un aprendizaje, se vea cómo funciona, si funciona, pero si sobra dinero, que repercuta directamente en el agricultor incrementándole sus derechos, y ese dinero no se pierda. Y eso es una de las discusiones que estaban pendientes de cerrar y que no se cerraron el otro día, la semana pasada en Bruselas. Y después, bueno, evidentemente estarían por encima de ese nivel, tenemos otro nivel agroambiental que serían las medidas agroambientales del segundo pilar, que también se complican, porque lógicamente si yo pongo nuevos requisitos en los ecosquemas, por ejemplo, ahora vamos a ver en el olivar, cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales es una cosa que se está pidiendo en medidas del segundo pilar, de las ayudas agroambientales. Si yo ya lo pido en el primer pilar de los ecosquemas, ahora cuando tenga que diseñar un agroambiental, mi suelo ya está más alto. O sea, si todo lo que ponga en los ecosquemas para diseñar una nueva agroambiental en el nuevo periodo, yo tengo que hacer más de la condicionalidad y más de los ecosquemas, con lo cual mi margen para diseñar una nueva agroambiental es más estrecho, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas que en principio en la última programación que ha hecho el Ministerio quiere aplicar? Pues serían que hubiese dos grupos. En un grupo básico serían prácticas por tipo de superficie, concretamente en el tema de los pastos se pediría que el agricultor haga o bien pastoreo extensivo o bien siega. Si nos vamos a Andalucía, pues lógicamente será pastoreo extensivo porque la siega aquí hay poco que segar, o sea, está más hecho para el norte y demás, para la zona de la cornisa cantábrica y algunas zonas de interior donde se hace siega. Con lo cual, en el tema de los pastos sería el pastoreo extensivo. Hay connotaciones que hay que apurar y que diseñar, que en cuanto a qué densidad ganadera máxima, mínima se va a aplicar, en fin, aspectos técnicos que hay que cribar de forma importante. En la tierra del cultivo, ¿qué es lo que se te va a pedir para cobrar el ecosquema? Como decía antes, o bien rotación con especies mejorantes, o bien agricultura de conservación, siembra directa. La segunda parte, agricultura de conservación, siembra directa, nos parece poco realista porque es poca la superficie que se dedica a siembra directa en el total nacional y bueno, es poco realista pensar de que de un año a otro la gente se va a meter en siembra directa, porque entre otras cosas bueno, es una práctica bastante buena, pero necesita un nivel de formación importante y no creemos que el ritmo de incorporación de gente a siembra directa sea posible mediante estas ayudas. Sí creemos más que la siembra directa podría ser un programa específico dentro de las medidas agroambientales del segundo pilar. Entonces, en tierra de cultivo prácticamente la que se queda es la rotación con especies mejorantes. ¿Va a ser fácil esta rotación? Pues ya digo, el caso que comentaba, si yo voy cambiando de tierra, ¿cómo cumplo la rotación? Pero además, ¿qué tipo de rotación es la que me van a pedir? Porque claro, si es una rotación de decir, bueno, pues después del trigo tiene que ir un girasol. Bueno, pues esto es cumplible porque es prácticamente lo que se hace, ¿no? De mantenerlo, de apurar, digamos, los distintos horizontes del suelo de una forma, pues, agronómicamente correcta, ¿no? Pero claro, es que en la condicionalidad, que es el techo más bajo que tenemos, ahí ya me van a pedir una rotación básica, que está todavía pendiente por decir. Entonces, claro, ¿cuál va a ser la rotación básica? Porque si la rotación básica es que después de trigo vaya girasol, evidentemente la rotación para los ecosquemas va a ser más compleja. ¿Cuántos grados de compleja? Pues no lo sabemos. O sea, entonces, claro, nos da miedo de pensar en tipos de rotaciones espaciotemporales en las cuales pues, me diga, no sé, una persona que siempre patata, que le digan, pues, no, en cierto sitio no puede haber patata en 3 o 4 años. Claro, ya es que se te carga el negocio. O sea, que es que yo necesito abastecer patata un año sí, otro año no, y el de en medio. O sea, que es que ya veremos cómo se afina, esperemos que sea lo más simple posible, pero no olvidemos de una cosa. Esto no solo le tiene que dar visto bueno al Ministerio de Agricultura, sino que esto va a tener una evaluación también por el Ministerio, por el MITECO, por el Ministerio de Transición Ecológica. Y para aprobarlo en Bruselas va a tener que darle el visto bueno también el que ya he nombrado, el vicepresidente de la Comisión, Timmermans, por el tema del pasto verde. Y en las cubiertas y los cultivos permanentes, el caso de olivar, entre ellos, ¿qué es lo que se va a pedir? Pues actualmente sabéis que en el pago verde no se pide nada,
no se pide nada. ¿Por qué? Pues porque en la reforma anterior se consiguió a última hora meter una cláusula por la cual, bueno, un condicionante o un requisito indicando que los cultivos permanentes, la labor que hace en cuanto a la fijación de CO2 ya es suficientemente importante como para tener que exigirle requisitos adicionales. Ese caso se está intentando de que siga así, pero os digo que dudo de que eso pueda servir en esta reforma y van a ir a la obligación de poner cubiertas vegetales, sean vivas o sean cubiertas vegetales inertes, para poder cobrar los ecosquemas. Incluso ahí se estaba hablando, bueno, si ponerle un porcentaje dependiente, entendemos que no debe de ponerse un porcentaje dependiente, porque claro, si esto va destinado a todos los cultivos permanentes, pues todos los olivares que sean de campiña o zonas llanas, o los cítricos o los frutales de la Vega de Sevilla, por ejemplo, que no tienen pendiente, quedarían fuera si le ponen un porcentaje de pendiente mínima. Aunque posiblemente el tema de la pendiente pudieran jugarlo en el tema del importe, diferenciar los importes en función de cumplan cierta pendiente. Esto sería, el agricultor tendría que cumplir. Si soy olivarero, pues tendría que ir a poner cubiertas vegetales o cubiertas vegetales vivos o inertes para cobrar el ecosquema. Y después habría un grupo de prácticas que llaman transversales, que es hacer un plan de gestión de insumos, de fertilización, de riego, de fitosanitario, o poner islas de vegetación, márgenes multifuncionales alrededor de la finca, y por eso ese sería otro esquema. Pero el ecosquema, por ejemplo, un olivarero que vaya a comprar el ecosquema, la prima básica, la importante, va a ser por poner las cubiertas. Si quiere luego hacer también esas prácticas transversales, va a ser un plus, pero que prácticamente, por lo que nos dice el Ministerio, sería poco incentivador, No obstante, ese grupo, esas prácticas transversales sí va a servir, por ejemplo, para cultivos, por ejemplo, como el caso del arroz. ¿Por qué? Pues porque si miráis en lo que piden a las tierras de cultivo, evidentemente la rotación de cultivo no puede hacerlo el arroz, porque no se rota. Se rota en zonas como Extremadura, sí puede rotar, pero evidentemente es un cultivo que no puede rotar. Entonces no tendría ningún ecosquema al que pudiera coger. Y por eso se piensa que en este transversal sí podría cogerse. Bueno, hay otros temas, me voy a cortar ya porque yo creo que ya voy de tiempo largo. Hay otros temas que por lo menos los voy a citar. El complemento de jóvenes en el primer pilar que comentaba anteriormente, que actualmente ya se aplica, que ahora mismo lo que se aplica es que aquellos jóvenes agricultores que se instalan en la agricultura, empiezan una actividad agrícola, pues durante 5 años cobran un suplemento a los derechos. O sea, si tengo un derecho de 100 euros, pues durante 5 años voy a cobrar 150. Hay un suplemento durante 5 años. Esto se va a seguir en el futuro, en esta nueva reforma, incluso aumentando el porcentaje de suplemento adicional e incluso aumentando los años. Por lo menos es una propuesta que posiblemente salga por parte del Ministerio, sin que sea todavía oficial, ¿no? Las ayudas asociadas, bueno, pues esto ya veremos en la conferencia sectorial. Esto evidentemente es un melón que si se abre es bastante difícil de cerrar, porque lógicamente los que están ahora mismo, los cultivos que tienen ayuda asociada, son los que tienen, y si alguna comunidad quiere meter algún sector más, como puede ser por ejemplo el caso de la aceituna de mesa, en el caso de Andalucía, que lo va a pedir, ya tiene que abrir este melón, y entonces ya la otra comunidad autónoma pues que va a querer meter otro cultivo característico de su región, y ya pues ahí se puede montar la trifurca de cómo cerramos el tema de las sociedades. Por tanto, bueno, seguramente se abrirá y ya veremos lo que pasa en la conferencia sectorial en esa discusión entre y con las comunidades autónomas. Entiendo que ahí va de doble vía, el Ministerio con las comunidades autónomas, pero también entre comunidades autónomas. Las intervenciones sectoriales. Bueno, este es un concepto nuevo que supone que hasta un 3% del total de los fondos que vienen a España se pueda destinar a intervenciones sectoriales. Esto es similar a lo que tiene las frutas y hortalizas. Para que conozca un poco el tema de frutas y hortalizas,
para el que no lo conozca, Fruta y Hortaliza funciona mediante lo que llaman programas operativos, fondos operativos y programas operativos. ¿Cómo funciona eso? Pues hay un fondo operativo en el cual Bruselas te da el 50% del dinero y los productores ponen el otro 50%. Con lo cual ya tengo ese fondo operativo del 100%, 50% privado, 50% Bruselas. ¿Qué hago con ese fondo? Pues los Fruta y Hortaliza lo puede destinar a distintas operaciones, desde retirada de productos puntuales y limitadas, lógicamente, a lo que más se utiliza, que es a infraestructura, mejora de infraestructura dentro de la cooperativa, dentro de la sociedad que está reconocida como organización de productores de frutas y hortalizas. Eso lo presenta mediante lo que llama un programa operativo a 3 o 5 años y mete una serie de inversiones, pues un centro de manipulación o para comprar una Fenway dentro de una envasadora, en fin, distintas. Incluso se está utilizando para sufragar costes de producción integrada de cultivo de los socios. O sea, tiene juego importante, cada vez lo ha tenido más, antes era más estricto. Bueno, pues ese modelo que ya existe en fruta y hortaliza y que va a seguir en fruta y hortaliza, las intervenciones sectoriales que se plantean, ese hasta 3%, es para aplicarlo en otros sectores que no lo tienen. Ya digo, lo tiene fruta y hortaliza, pues desde el aceite de oliva, la aceituna de mesa o el ganado caprino, pues por decir 3 ejemplos, pueden utilizar este sistema. No sabemos exactamente a qué se va a dedicar. Sí digo que de las filtraciones que salieron el otro día en algún medio hablaba de un programa específico de intervención sectorial para el olivar en pendiente. Antes yo había oído hablar de que la posibilidad de meterlo en el aceite de oliva también, el aceite de oliva, y bueno, y funcionaría mediante eso, mediante una cooperativa o una sociedad mercantil que ya esté funcionando y pide reconocimiento como organización de productores y utilizaría ese tipo de fondos. A ver, esto tiene una cosa también, lógicamente, que si yo utilizo el 3%, yo puedo utilizar hasta un 3%, pero puedo utilizar el 0,1, el 0,2 o el 3%. Todo lo que yo utilice, lógicamente, esto no es un chicle que se alarga. Eso lo tengo que quitar de otro lado. Evidentemente, pues tendría que reducirlo o bien de los derechos o bien lo tengo que reducir de las ayudas acopladas. O sea, tengo que reducirlo de algún sitio. Entonces, bueno, ya veremos lo que se plantea. Y después la distribución de fondos e intervención en el segundo pilar, pues bueno, como he dicho, el segundo pilar, el desarrollo rural, prácticamente va a seguir las mismas normas y lo importante es cómo se reparten los fondos a nivel. Eso siempre ha tenido bastante polémica en cómo actualmente yo creo que Andalucía, si no recuerdo mal, estamos de los fondos nacionales de desarrollo rural, tenemos en torno a un 23%, en el anterior teníamos un 26%, en fin, esto pues dependiendo de los criterios de reparto, si se utiliza el mismo criterio de reparto o que el periodo anterior o que el anterior, pues los porcentajes pueden ser distintos. Por tanto, bueno, la ambición por lo menos sea que mantengamos el mismo porcentaje que tenemos actualmente como mínimo. Y poco más. Bueno, no, hay una cosa que sí quería comentar, perdón, que es el tema que ha salido a última hora, en el debate, que es el tema de la condicionalidad social. Condicionalidad es que el Parlamento, lo mismo que hay condicionalidad con temas ambientales, como hemos comentado anteriormente, pues el Parlamento propone crear un sistema de sanciones para aquellos agricultores que infrinjan la normativa nacional y europea en materia del derecho del trabajo. Esto está en discusión, el Parlamento Europeo lo ha marcado como una especie de línea roja por la que forzosamente se tiene que contemplar. No estaba recogida en ningún momento en la propuesta de la Comisión, esto ha sido una cosa de ultimísima hora, o sea, de los 3 años que se llevan negociando no estaba en ningún sitio, sino que el Parlamento lo ha querido meter ahora y hombre, el Consejo de Ministros, por ejemplo, pues no está muy de acuerdo y eso lo apoyamos en ese sentido de que esto lo único que puede suponer, aparte que no hace falta, porque la normativa evidentemente laboral ya la tenemos perfectamente detallada. Hombre, si se van a otros países fuera de la Unión Europea, posiblemente ahí sí tuvieran que aplicarla, la condicionalidad social, porque no tienen derecho al trabajo ninguno, o no tienen las normas que nosotros tenemos, pero hombre, nosotros entre las normas de seguridad social, que sabéis que en muchos casos hasta bueno, tenemos desembarco de inspección de trabajo en el campo, para ver todo este control, no creo que haga falta incluirlo en el tema de la PAC.
Y además yo lo que temo de este tema es que además es un tema que es una variable nueva que metes en la PAC. Y es una bolita que nunca sabe hasta dónde va a rodar dentro de la PAC y las implicaciones que puede tener en el futuro. Pero bueno, vamos a ver lo que sale finalmente de este tema. Y nada, ya por terminar, pues únicamente, pues a modo de conclusiones, digamos, pues indicar que como he dicho, esta PAC va a ser una PAC más verde, con mayores exigencias medioambientales, va a ser una PAC más compleja, aparte de que siguen el tintín del mensaje, del mensaje de la simplificación, pero si vemos cualquiera de los aspectos que hemos visto, va a derivar en una PAC mucho más compleja, y bueno, y las próximas semanas pues serán clave para el modelo de ayuda en España, mediante la presentación que finalmente haga el Ministerio y como digo, no va a ser una discusión nada fácil, viendo la postura que tiene cada comunidad autónoma. Y como digo, esperemos que se mantenga el criterio de diversidad que existe en España y, por tanto, la diversidad que tiene Andalucía, que es en lo que basa su modelo de ayuda. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Ahora, si entre los asistentes o los que nos están viendo a través de Internet, vía chat, nos quieren hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda, pues es el momento. Yo quería preguntarte, Antonio, mientras que alguien... Allí tenemos... Quiero preguntar, la determinación del agricultor a efecto de persona física es fácil por la declaración del texto, pero para las personas jurídicas, o sociedades civiles o... Sí, a ver, claro, evidentemente esto es lo que antes comentaba de que cualquiera de los aspectos va a ser mucho más complejo. Este es uno de los aspectos que se va a complicar, porque efectivamente las personas físicas lo puede ver perfectamente con el IRPF. Hasta ahora, pues el impuesto de sociedades o el modelo 184 en las comunidades de bienes es lo que se estaba viendo para agricultor activo, pero claro, aquí ya vamos a un rango más alto. Y es que ya se te van a meter en otros ingresos distintos de la actividad agraria. ¿Cómo lo van a hacer? Pues bueno, no te puedo decir ahora mismo exactamente cómo va a ser porque no está detallado, ni siquiera eso. Yo no creo que en el mes de julio, cuando se tomen el acuerdo, vayamos a tener ya ese detalle técnico, pero sí te digo que en algún documento de las propuestas del Ministerio del año pasado, propuestas informales todavía, sí hacía alguna alusión a que en las personas físicas, de hecho yo lo he preguntado en algún webinar que hemos tenido con el Ministerio y no me sabían dar la contestación y he hecho la misma pregunta que tú acabas de hacer. Pero sí que he visto algo de que en el caso de las personas físicas se iría por el IRPF y en el caso de las entidades jurídicas habría que hacer, motivado a través de un análisis de riesgo, pues hacer una auditoría, un análisis contable de esa sociedad. Entonces, bueno, pues habrá X agricultores cada año, dependiendo del protocolo de inspección que se tome, que le hagan un análisis contable de de la sociedad en concreto. Pero ya digo, es algo que he visto dentro de la propuesta informal que se hizo el año pasado en algún documento, pero que posteriormente lo he preguntado y no he tenido ninguna respuesta concreta. Y ya digo, yo creo que eso en el desarrollo técnico es donde lo tendremos que ver y lo tendremos que discutir antes de que se implemente, porque muchas veces las cosas estas no se pueden hacer a ciegas porque después nos podemos encontrar con problemas importantes en la verificación y, por tanto, en el retraso del cobro de la ayuda porque te da incidencia, ¿no? Que es lo que vamos mirando fundamentalmente nosotros, de que no haya esos problemas. Antonio, una pregunta que nos hacen a través del chat. Te pido, porque como hay algunas otras, para que sean breves las respuestas en la medida de lo posible. Desde Api Olivar nos preguntan qué papel cree que jugará la producción integrada en el cumplimiento del Pacto Verde Europeo y la futura PAC. Bien. Bueno, no sé si también quizás se dirija al tema de la posibilidad de que sea ecoesquema, sea considerado o... Sí, a ver, hay un planteamiento que no hay tomado una determinación, pero hay comunidades autónomas que, por ejemplo, quieren que la agricultura ecológica
sea considerada como un ecoesquema per se, o sea, que tenga agricultura ecológica, pues... Entonces, nosotros en ese sentido hemos dicho que, bueno, que la agricultura ecológica debe tener, o sea, la producción integrada, perdón, debería de tener al menos el mismo trato que la agricultura ecológica en ese sentido. O sea, parece que tiene más posibilidades de que la agricultura ecológica se quede en el segundo pilar y, por tanto, también en la producción integrada, pero lo que nosotros sí queremos es que si la agricultura ecológica finalmente se utiliza en el primer pilar, también la producción integrada se utilice como ecoesquema dentro para el primer pilar. No obstante, hay muchas comunidades autónomas que no quieren meter la producción integrada en el primer pilar con validación del ecoesquema. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo que tiene la producción integrada en Andalucía no lo tiene fuera de Andalucía. Aquí, pues no sé si eran 500.000 hectáreas o algo así, no me acuerdo ahora mismo la superficie, pero fuera de Andalucía es escasa. Y es más, no solo es que sea escasa, es que donde la hay, le están dando ayuda en muchas regiones, en muchas comunidades autónomas, están dando ayuda a la producción integrada a través de las medidas agroambientales del segundo pilar. Y quieren seguir dándosela en el segundo pilar. Con lo cual, una de las peticiones que nosotros hemos hecho a la Consejería, por ejemplo, es decir, bueno, vale, la producción integrada no se mantiene, no entra como ecoesquema, pero vamos a pagarla en el segundo pilar, porque hasta ahora no se está pagando. Se está pagando como producción integrada en sí, no se está pagando, porque en el tema de algodón, remolacha o en el caso del arroz no se paga la producción integrada, sino que la producción integrada es uno de los requisitos que te piden para esa ayuda. Y nosotros lo que queremos es que la producción integrada per se cobre una ayuda agroambiental, que desde hace muchos años debería haber sido el programa estrella en la Consejería dentro de las medidas agroambientales, porque creo que es un método de producción que el Pacto Verde, en vez de poner tantas restricciones, debería de ser un plan de incentivación. Y lo que está claro es que una producción integrada ligada a una agricultura de precisión, evidentemente sí que da lugar a una reducción de insumos importantes. Esto te lo voy a unir a la pregunta precisamente con ese comentario que estás haciendo sobre la ambición del Plan de Acción Europeo de la producción ecológica, que parece que ahí va a haber dotaciones que pueden haber muy importantes, económicas, ¿no? para hacerlo posible, ¿no? Y la pregunta sería, oye, si ya se va a disponer de ese, no sé, se habla entre 38 y 58.000 millones de euros, o sea, dentro del marco 23-2027, o sea, es una cantidad muy importante, ¿no? Esa cantidad de donde, que se puede, es decir, la inquietud que existe aquí en la comarca, el interés que hay, que tenemos ya algo más de 1.000 hectáreas en el olivar ecológico, ¿qué podemos esperar de que este reto que se ha marcado de conseguir esa superficie de cultivos ecológicos podamos de alguna manera vernos beneficiados? Sí, ya. Bien por ecoesquemas o bien por estas aportaciones A ver, es que el tema de agricultura ecológica es muy distinto porque, claro, el objetivo de Europa con el Pacto Verde es que del 8% europeo, de nivel europeo que estamos ahora mismo, llegar a un 25%, pero es cierto que si eso se hace a nivel de regiones dentro del plan, claro, es que tenemos que ver cómo en el plan estratégico se van a ver esos indicadores, si ese indicador se va a ver a nivel nacional o se van a ver a nivel regional, porque si es a nivel regional, el porcentaje de agricultura ecológica que tiene ya Andalucía está muy cercano al 25%, si no recuerdo mal, está en torno al 18 o el 20%, ¿sabes? Entonces tendríamos que incrementar muy poco para cumplir ese tema del pacto verde. Es distinto si se hace a nivel nacional, porque entonces la superficie se tendría que incrementar a nivel mayor. Claro. Ahora, lo que sí está claro es una cosa, vamos, yo por lo menos tengo bastante claro y evidentemente no hay nada acordado, pero sí está claro que en esta nueva, el 23-27, la agricultura ecológica va a seguir teniendo apoyo y la agricultura integrada, por lo menos queremos y entendemos que hay un buen feeling a través de la Consejería de que en el nuevo programa de medidas agroambientales en el nuevo periodo, a partir de 2023, haya ayuda dirigida a la producción integrada en todos los cultivos. Sería muy buena noticia. La cuestión es que se llegue a ello, pero bueno, sí que lo hemos visto en más de una reunión
y creemos que junto con el tema también, por ejemplo, de la agricultura de conservación y de agricultura de precisión, pues son 3 programas que son básicos para el futuro de la agricultura y que evidentemente tienen un impacto ambiental positivo. Bueno, pues son 1 hora y media desde que comenzó, creo que ya está bien el tiempo. Si no hay más preguntas, pues daríamos por finalizada la primera de las sesiones de los encuentros del Estepa y ya tendréis comunicación en los próximos días de los nuevos temas que se van a tratar próximamente, sobre olivar intensivo, superintensivo, sobre variedades en otra sesión diferente, nuevas variedades en olivar superintensivo. Se va a tratar sobre el olivar que yo llamo imposible, aquel que representa la mayor superficie del porcentaje en total de olivar en España y en nuestra zona también, que es el olivar tradicional y de secano, que se puede hacer para mejorar la competitividad. Pues estos temas son los que iremos comunicando a través de nuestra página web, exactamente el día y la hora, y que serán pues desde ahora hasta mediados de julio y después a la vuelta de septiembre, que tenemos una también. Muchísimas gracias a vosotros por la asistencia, a los que nos habéis seguido a través de Internet, pues igualmente, y nada. Si te parece, Nada, muchísimas gracias por la asistencia y a Antonio Caro por dejarnos las cosas tan claras o crearnos tantas incertidumbres con respecto a la política agraria común. Esperemos que no sea tanto el bocado que nos peguen al final de lo que tenemos a día de hoy. Muchísimas gracias por todo.